He estado hablando en los últimos días sobre el asunto este de la tasa de cambio y la preocupación que ha generado en algunos sectores de la economía el hecho de que el peso se haya estado depreciando o perdiendo su valor frente al dólar, que es la principal moneda de circulación mundial, y para nosotros mucho más porque tenemos una dependencia importante del país de donde es original esa moneda, me refiero a la tasa del dólar. Ahora, cuando hablamos de devaluación, se hace la devaluación en términos porcentuales o se calcula en términos porcentuales. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros somos un país cuya cantidad de bienes y servicios que producimos son en gran medida importados. Y los productos que fabricamos o que desarrollamos en la República Dominicana, los bienes que producimos en la República Dominicana, tienen en gran parte una proporción importante de materia prima importada, por lo tanto se compra en dólares. Entonces, cuando uno hace un ejercicio de rendimiento de su dinero, del valor del dinero, debe tomar en cuenta dos aspectos. Uno de ellos es el índice de inflación y el otro de ellos es el índice de devaluación monetaria. Alguien me preguntaba recientemente sobre qué elementos tomar en cuenta a la hora de invertir dinero, qué sé yo, en bonos de Hacienda o en certificados del Banco Central o en certificados en la banca común, en el mercado de valores, para tener un rendimiento específico, qué sé yo, tienes $1.000.000, $2.000.000, $3.000.000 y quieres invertirlo para recibir a cambio una tasa de interés, una tasa de rendimiento, que tú quieres que al mismo tiempo de recibir ese rendimiento como tasa pasiva, pues también quieres que tu dinero no pierda valor en sí mismo. Bueno, pues para que tu dinero no pierda valor, tú tienes que hacer una suma de la devaluación anual y de la inflación anual, y si el rendimiento que te están ofreciendo está por debajo de la suma de la devaluación de la moneda y de la inflación, entonces tu dinero está perdiendo valor. Para poner un ejemplo, si tú tienes que en un año determinado la depreciación de la moneda fue de un 4% y que la inflación fue de 4% y tú tienes un certificado de inversión y ese certificado te está dando un rendimiento anual de un 6%, pues automáticamente tu dinero está perdiendo un 2% de valor en el año. Entonces, esos elementos son importantes a la hora de uno saber si su dinero está adquiriendo algún tipo de rendimiento. En cambio, si tienes un instrumento de inversión de tu dinero que te está dando un rendimiento de un 10%, bueno, pues entonces estás recibiendo una ganancia neta por encima de la pérdida de valor del dinero y por encima de la pérdida del valor de los precios, o el aumento de los precios en este caso, que es la inflación medida por el índice de precios al consumidor. Pero también hay gente que se pregunta si tal vez un cambio de gobierno o un cambio de administración en términos monetarios pudiera contribuir con que se termine la devaluación monetaria, que ya no haya devaluación y que el peso se mantenga estable en 52 por 1, en 52.85 por 1, en 53 por 1 y que no haya más devaluación. Bueno, la realidad es que no, porque nosotros somos un país que tenemos una economía de servicios y tenemos una alta dependencia entonces de la inversión extranjera directa, tenemos una alta dependencia de las exportaciones, y los países que tienen economías en condiciones de la nuestra lo que hacen es que mantienen un nivel de depreciación de su moneda, pero que no sea tan alto como para afectar el poder adquisitivo de la gente, ni tan bajo como para afectar la competitividad de sectores generadores de divisas, en este caso de los exportadores, en este caso del sector turismo, en este caso de la propia inversión extranjera directa o de la recepción de remesas en forma de dólares que llegan a la República Dominicana. Un promedio de depreciación ideal para un país con la economía nuestra puede ser de un 3% anual. Que nuestra moneda se devalúe entre un 2.5 y un 3% anual es más o menos ideal, más o menos favorable. Pero cuando tenemos una devaluación que supera el 4 o el 5%, entonces ya la situación se torna preocupante, más en un país donde estamos acostumbrados a tener una tasa de cambio estable. Solamente tuvimos inestabilidad de la tasa de cambio en los últimos 19 años, cuando se produjo la lamentable crisis financiera que afectó al país entre el año 2002 y 2003, que
provocó entonces un aumento extraordinario de la tasa de cambio, causado principalmente no solo por la incertidumbre que provocó la situación económica, sino también porque teníamos en ese momento muchas empresas endeudadas en dólares y eran empresas que no generaban divisas. Cuando el dólar comenzó a subir, entonces se produjo una bola de nieve porque esas empresas comenzaron a demandar más dólares para poder convertir sus pesos en dólares y poder pagar las deudas que tenían en dólares antes de que el dólar siguiera subiendo, y entonces eso provocó que aumentara y llegara a niveles que se llegaron a calcular hasta un 55 por 1. Y la devaluación no necesariamente es negativa. Cuando se produce devaluación monetaria, la economía tiende a trasladarse hacia el nivel de devaluación. Eso pasó, por ejemplo, entre el 2003 y 2004. Cuando el dólar llegó a 55 por 1, la economía se movió a ese 55 por 1 y los precios de los productos, de los bienes y servicios que consumimos se movieron a ese 55 por 1. Posteriormente vino el gobierno de Leonel Fernández en el 2004 y comenzó a bajar la tasa de cambio. Pero comenzó a bajar a niveles incluso que estuvieron más allá de lo necesario en términos de la competitividad de los sectores productivos, porque ya la economía estaba ubicada en el valor que había adquirido el dólar de 50 a 55 por 1. El dólar llegó a colocarse a 29 por 1 en determinado momento, y eso provocó la preocupación de sectores económicos, principalmente de los generadores de divisas, que tuvieron que ir corriendo al Banco Central a decir al Banco Central: no, espérate, el peso no se puede seguir apreciando tanto, hay que revertir un poco eso. Y entonces lo que se hizo fue revertir un poco la apreciación de la moneda nacional y colocar el dólar en 33 por 1, 34, y luego entonces mantener un nivel de devaluación escalonada, controlada, de entre 2 y 3% anual, lo cual fue favorable. Un error que se cometió en esa época, aunque ustedes no lo crean, es que en el gobierno de Leonel Fernández, o cuando Leonel Fernández llegó en el 2004 y se produjo ese proceso de recuperación luego de la crisis, debió la autoridad monetaria no permitir que el dólar que la tasa de cambio llegara a bajar a los niveles de 30, 29, 28 por 1, sino que debió dejar que bajara hasta un 44 o un 45 por 1, tal vez hasta un 40 por 1 y no más de ahí. ¿Por qué? Porque ya la economía estaba ubicada en ese 50, 55. Cuando el dólar bajó y el peso, cuando el dólar bajó a niveles de 29 o 28 pesos por 1, usted no se estaba beneficiando como ciudadano, porque ya la economía y los precios estaban ubicados como si el dólar estuviera 50 por 1. No se produce como cuando uno ve, cuando los artículos suben de precio. Cuando suben de precio sencillamente suben, pero cuando van a bajar no bajan en la proporción en que uno espera que bajen cuando hay una reducción de costos, y eso ocurre también con el valor de la tasa de cambio. Por lo tanto, no es que sea negativo el hecho de que haya devaluación de la moneda, porque los sectores generadores de divisas generalmente necesitan que haya cierto nivel de competitividad, y esa competitividad se la da precisamente una cierta apreciación del dólar con relación al peso dominicano. Recuerden, por ejemplo, cuando Estados Unidos decidió aumentarle aranceles y ponerle barreras comerciales a China, que China, en una respuesta a esos aumentos de los aranceles de los productos que le vende a Estados Unidos, pues lo que decidió fue devaluar un poco su moneda, el yuan. ¿Para qué? Para que entonces sus sectores exportadores allá pues pudieran ser más competitivos y que ese efecto no fuera tan grande, porque eso es a lo que se tiende cuando se tiene un país donde hay un sector exportador sólido, donde hay un sector exportador que ciertamente aporta en divisas una cantidad importante para el sostenimiento de la economía. Nosotros no tenemos un sector exportador grandísimo, pero sí tenemos, junto con el sector exportador, al sector turístico, que también es un sector generador de divisas, y nuestra economía es una economía de servicios, y entonces necesitamos que los generadores de divisas sean competitivos. Y los generadores de divisas pueden ser competitivos en la medida en que el peso dominicano no se aprecia de manera exagerada fuera de los parámetros que establece la realidad económica de la República Dominicana. Ahora, ahí tiene que haber un equilibrio. Ese equilibrio al que hizo referencia el gobernador del Banco Central ayer, de que él se ha caracterizado por velar siempre por la estabilidad de la tasa de cambio. Ahora, eso de velar siempre por la estabilidad de la tasa de cambio, porque sabe perfectamente cuáles son los efectos de una situación de devaluación exagerada de la tasa de cambio con relación a los precios. Y aquí hemos dicho en varias ocasiones que Hipólito Mejía perdió las elecciones del año 2004 no por ser por ser simpático o no ser simpático, no por ser un hombre espontáneo o no ser un hombre espontáneo, no por los chistes que hacía o no hacía, no fue por eso.
No ganó las elecciones porque la economía se afectó. Y la economía se afectó porque se dejó de deslizar la tasa de cambio a niveles que provocaron un espiral en cuanto inflacionario, en aumento de los precios, y eso afectó el bolsillo de la gente. Por lo único que la gente reacciona de manera rápida es cuando su bolsillo es afectado, es decir, cuando los precios de los productos de primera necesidad o de la canasta básica entonces comienzan a subir. Fíjense que aquí no ha habido forma de que factores tan importantes y tan determinantes como la corrupción, como la impunidad, como la debilidad institucional, como la debilidad de nuestro poder judicial, todos esos elementos que afectan seriamente a nuestro país no tienen un efecto contundente en el electorado. El electorado no vota en contra o a favor de eso. El electorado dominicano aparentemente no le importa mucho eso. Ahora, el electorado dominicano sí reacciona cuando hay aumentos de precios de los productos. Por eso, lo que salva a cualquier gobernante o a cualquier partido que intente mantenerse en el poder es la estabilidad de precios. Si no hay estabilidad de precios, entonces se pierde con mucha facilidad unas elecciones, porque ahí se produce una reacción directa de la población que castiga al gobernante de turno o al partido en gobierno de turno con el voto en contra. No es la indignación por factores institucionales, aunque debería haberlo, pero no es así. La reacción de la población dominicana generalmente se da por factores que tienen que ver única y exclusivamente con su situación económica. Por eso hay que velar por la estabilidad de precios para evitar que lo que se ha avanzado en los últimos años en cuanto a reducción de la pobreza, en cuanto a reducción de los niveles de desigualdad del país, en cuanto a la mejoría de la calidad de vida de la gente, que en efecto en los últimos 15 años la condición de vida de los ciudadanos ha sido mejor, en cuanto al desarrollo de obras de infraestructura, en cuanto al desarrollo de servicios más efectivos para la población. Todo eso se viene abajo si se produce una debilidad del peso frente al dólar a niveles que puedan provocar aumentos de precios desproporcionados. Así que continúen autoridades monetarias y ayuden un poco en ese aspecto autoridades fiscales del gobierno a que aquí se mantenga la estabilidad de precios, y así vamos a evitar cualquier tipo de situación parecida a la que está viviendo, por ejemplo, Ecuador o está viviendo Chile en este momento, donde la situación de protesta de la sociedad, de la población, ha colocado a esos países en una situación muy difícil y lamentable.